a entrar entonces a la clase de la semana 10. Como les había comentado, pues vamos a tener prácticamente una exposición del tema, ya que como habíamos estado trabajando en las presentaciones de la turbina, pues no decidí de que ustedes hicieran algún trabajo adicional o tuvieran alguna lectura, pero para esta clase ustedes se pueden auxiliar del capítulo 18 del libro de texto. Lo vamos a dividir en dos clases, es decir, hoy vamos a ver una parte muy corta, pero de conceptos muy importantes, ya que vamos a empezar a trabajar un complemento del curso. Estuvimos trabajando desde el principio con fluidos no compresibles, es decir, estuvimos trabajando con el manejo del agua, ¿sí? Cómo podemos utilizarlo, cómo podemos transportarlo bajo las variables de caudal y presión, ¿sí? Y todo esto en función de la energía que la hemos estado manejando en alturas. ¿Se recuerdan? Todo lo hemos estado manejando en alturas. Y ahorita ya vamos a entrar al manejo de fluidos compresibles, es decir, principalmente el aire y algunos gases, pero nos vamos a enfocar mucho en sistemas neumáticos, es decir, en sistemas de aire a ciertas presiones. Haciendo un paréntesis, tenemos entonces el día lunes el examen en relación a su sistema de bombeo. El recurso está abierto para que ustedes puedan subir todos sus documentos. No necesariamente debe ser un solo documento. Si ustedes tienen, por ejemplo, algún archivo que ustedes van a trabajar como memoria de cálculo, lo pueden subir, su trabajo, su presentación. El día lunes vamos a tomarnos cierto tiempo para hacer la exposición. Y les quiero preguntar si les quedaría bien que empecemos a las 7 de la noche, para no empezar a las 7:30 y salir muy tarde. Yo estoy considerando que vamos a estar tomando 20 minutos mínimo a media hora máximo por grupo, para que puedan exponerme a mí. No van a exponerle al resto de la clase, sino que van a exponer directamente conmigo. Si no todos pueden empezar a las 7, me gustaría que por medio de algún mensaje o algún correo me puedan indicar quiénes sí pueden empezar a las 7. Entonces podríamos empezar con algunos grupos a las 7. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, empezamos todos a las 7:30. Haríamos una sesión inicial acá, y donde solo vamos a presentar cuál es el orden de cada uno de ustedes, y después ya vamos a estar trabajando con cada uno de los grupos. Sí, Jorge, contame. Dije, ¿por qué no? Más fácil, lo habla cada quien con su grupo y le mandamos, por ejemplo, al grupo que tenemos de la clase, por ejemplo, grupo 4, sí podemos a las 7, grupo y así, para que no tenga tantos correos. Ok, pónganse de acuerdo y ustedes pueden definir el orden de presentarse. Lo que sucede es de que probablemente algunos van a decir, mira, yo quiero salir antes o yo quiero salir después, pero si ustedes como clase se pueden coordinar para irlo haciendo en rangos de media hora, 7 a 7:30, el otro 7:30 a 8, 8, 8:30, 9, 9:30, así, ¿verdad? Entonces, trata de ver si nos funciona, Jorge, y si lo logran coordinar en el grupo, ya me pasarían cuál va a ser el orden. Si no tengo ningún listado en el que se pusieron de acuerdo, pues entonces ya lo vamos a hacer directamente por sorteo en ese día. ¿Les parece? Ok, bueno. Entonces, se ponen de acuerdo por ahí y lo vamos platicando. Voy a querer que participemos un poquito todos ahorita, ¿verdad? Que vayamos platicando ahí un poquito. Ventiladores, sopladores, compresores y flujo en gases, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de ver? En primer lugar, como yo les había comentado, vamos a hablar sobre los conceptos introductorios. Aquí ya vamos a empezar a trabajar
y a considerar como un factor muy importante la compresividad de los gases y la densidad, ya que recuérdense de que ya los gases sí tienen un alto grado de compresividad y eso se ve afectado en el caudal que podamos nosotros estar suministrando y la presión. Definitivamente siempre vamos a estar hablando de un caudal, es decir, variables importantes, la rapidez de flujo, y esa la vamos a estar manejando en caudales. Para el tema de sistemas neumáticos y flujo de gases, una de las unidades que más se usan son los pies cúbicos por minuto en el sistema inglés y metros cúbicos por segundo en el sistema internacional. Cuando nosotros tenemos caudales muy bajos, lo que nosotros vamos a estar manejando son litros por segundo, ¿verdad? Pero cuando ustedes ven una ficha técnica o una placa de algún compresor o de algún ventilador o soplador, que vamos a ver cuál es la diferencia de estos tres equipos, se van a dar cuenta que muchos lo manejan en pies cúbicos por minuto. Y las velocidades en el sistema inglés las vamos a estar manejando en pies por minuto y en el sistema internacional en metros por segundo. ¿Cuál es el otro factor y la otra variable que para nosotros en este curso ha sido muy importante? Es el tema de las presiones. ¿Cuáles son las unidades que vamos a trabajar? Para el sistema internacional, libras por pulgada cuadrada, que normalmente lo estamos conociendo como PSI, ¿verdad? Y cuando son presiones bajas, vamos a estar hablando de pulgadas de agua, ¿sí? Vamos a ver en cuáles de los equipos nosotros manejamos altas presiones y en cuáles medias presiones y bajas presiones, ¿sí? Entonces, normalmente las pulgadas de agua la vamos a considerar como un diferencial de presión, que es la fórmula que ya hemos conocido, y se va a establecer por el peso específico del gas por su altura, ¿sí? Y tenemos una conversión que una libra por pulgada cuadrada son 27.7 pulgadas de agua. Conversiones importantes las tenemos en el libro. Esta presentación yo la voy a subir después de la última clase. Para la siguiente clase sí voy a necesitar que hagamos un resumen. Yo les voy a indicar de qué páginas son las que vamos a estar trabajando para que sea un complemento de la siguiente tarea. Entonces tenemos aquí conversiones de caudales y conversiones de presiones, ¿verdad? Recuérdense que son los dos grupos de variables que son importantes para nosotros en nuestros sistemas hidráulicos y ahora neumáticos. Entonces, ventiladores, sopladores y compresores. ¿Alguien ha leído algo o podría indicarme cuál es la diferencia entre un ventilador, un soplador y un compresor? No sé si han tenido la oportunidad de leer algo acerca de este tema o por su experiencia. Normalmente los compresores sí los hemos escuchado, ¿verdad? Pero quisiera ver si alguien quiere comentar sobre esto. Pues yo de los ventiladores, pues obviamente esos los conocemos todos, pues enfría el flujo, enfría pues el aire en este caso. Ese sería como que la aplicación de un compresor, pues lo que hace es aumenta la presión de salida de fluido, o sea, lo absorbe y pues lo saca con una mayor presión. Y del soplador sí no sé, ingeniero, ahí sí me queda un poquito de duda. Bueno, excelente, gracias, Byron. ¿Ustedes han escuchado el término de sensación térmica? Sensación térmica, cuando hablan de temperaturas en el clima. ¿Alguien ha escuchado ese término y lo conoce? Sí, ingeniero. En los celulares aparece cuando hay una temperatura dada, pero dice abajo sensación térmica y es diferente por las condiciones. Normalmente es una temperatura mayor o menor la de la sensación térmica. No has revisado eso, no has...
Yo creo que es mayor, Inge, porque por eso es que a veces se apagan los dispositivos porque sienten que está sobrecalentado. Entonces, como un sistema de seguridad, ¿no? Sí, fíjense que, por ejemplo, mi hermana vive en Canadá y a veces nos manda la información precisamente con lo que decía Luis y pone temperatura 10 grados bajo cero, pero se siente como 20 grados bajo cero. Es decir, normalmente la sensación térmica es una temperatura mucho más baja, ¿sí? Porque el viento lo que hace es de que elimina el calor a nivel de piel, ¿verdad? Entonces se genera un cambio en la sensación térmica. Podemos estar con una temperatura y hay una sensación térmica más baja. Esto lo comento por lo que Byron estaba diciendo sobre el ventilador, que refresca, ¿verdad? Lo que sucede es que bajo el flujo de aire, nosotros lo que estamos haciendo es teniendo un intercambio de calor y el viento se convierte en el que absorbe el calor de las personas y por eso se genera una sensación térmica de una temperatura más baja. Precisamente esa es la opción de los ventiladores. Ahora, si ustedes se ponen a analizar un ventilador, ¿cuál es el cambio en la presión? ¿Un ventilador de pie o un ventilador de mesa que ustedes lo tienen ahí, está en el puerto? Que por cierto, no sé si se van a ir al puerto en sus vacaciones o van a un lugar muy cálido y ponen un ventilador. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia de presión en la parte posterior y en la parte frontal del ventilador? ¿Qué diferencia de presión tenemos ahí? ¿Hay alguna diferencia de presión? Yo digo que sí, Inge, porque como del lado anterior está entrando el aire, entonces la presión ha de ser mayor que cuando está saliendo por el cambio de la velocidad, ¿no? Hay un cambio de velocidad. Es una buena observación. ¿Alguien tiene alguna otra percepción del cambio de presiones en ese sistema? Yo, ingeniero, pero lo relaciono con el capítulo que vimos de las alas de los aviones. Ay, no recuerdo cómo se llama ese capítulo. Okay. Pero igual el funcionamiento es el mismo, que genera un diferencial de presión y pues prácticamente lo podemos corroborar con el movimiento de las hélices de los helicópteros que tienen hasta una cierta inclinación, y esa diferencia de presión es la que ayuda. Excelente. Sí, la observación de ambos está correcta. Cuando yo estoy cambiando la energía del viento, dentro de las aspas sí hay un cambio de presión. Pero si yo colocara, analizara por medio de Bernoulli, ¿sí? Un punto, tengo el ventilador, ¿sí? Tengo un punto acá y tengo otro punto acá, ¿sí? Ambos puntos están a presión atmosférica, ¿sí? Entonces, los ventiladores normalmente tienen presiones extremadamente bajas y a veces la diferencia de presión es cero, ¿sí? Porque lo que nosotros estamos haciendo es generando un cambio en o sea, una dirección de flujo, pero para que el viento pueda continuar en la parte frontal del ventilador, tiene que haber una velocidad también debida a una presión negativa en la parte posterior. Entonces, una de las características que va a diferenciar ventiladores, sopladores y compresores es el rango de presión en el que están trabajando. Entonces, efectivamente hay cambios de presión, pero son cambios de presión muy bajos. Entonces, tres tipos de equipos, ventiladores, sopladores y compresores, van a estar utilizándose para incrementar la presión y ocasionar un flujo en conductos y sistemas de tuberías. ¿Cuáles son las aplicaciones? Normalmente sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado es lo que aplicamos mucho para ventiladores y sopladores. Compresores no se aplica tanto en este sentido, sino que los compresores los utilizamos en sistemas de aire de alta presión, ¿verdad? Para operación de procesos, que como ingenieros vamos a estar dándonos cuenta de la utilidad en los actuadores. Ahora, cuando hablamos incluso del tema de seguridad industrial y vamos viendo
los conceptos de confort, ¿verdad? Para las personas dentro de un ambiente, ahí es donde nosotros vamos a ver la utilidad de los ventiladores y de los sopladores, ¿sí? Los sistemas de aire a alta presión, esto es bien importante porque son datos que se mantienen muy constantes. Los sistemas de aire comprimido, ¿sí? Normalmente van a estar trabajando, aquí pusimos entre 80 y 100 PSI, van a estar trabajando en algunas líneas un poquito más, hasta 130 libras por pulgada cuadrada, pero no más allá, ¿sí? Por lo menos en los procesos normales. Hay otros procesos industrializados mayores que sí pueden trabajar a presiones mayores, pero los sistemas que nosotros vamos a estar viendo van a estar trabajándose en estas presiones. Ustedes ya van a entrar, si no estoy mal, esta semana, el primer grupo o los primeros 2 grupos que vienen al laboratorio van a hacer ya su práctica de neumática. Entonces se van a dar cuenta que el sistema general va a estar trabajando hasta 80 libras por pulgada cuadrada, pero ustedes van a estar manejando presiones más bajas dentro de los circuitos que van a estar trabajando. ¿Cuáles son las diferencias? La construcción y las presiones de diseño. ¿Entre quiénes? Entre ventiladores, sopladores y compresores. Los ventiladores definitivamente manejan muy pequeñas presiones estáticas, normalmente hasta 2 libras por pulgada cuadrada. Entonces era lo que hablábamos con los ventiladores. Es casi imperceptible. Si ustedes ponen su mano en la parte posterior, no se va a sentir un vacío que force a que su mano se vea acercada al ventilador, ¿verdad? Y lo que nosotros percibimos en la parte frontal es el flujo, ¿verdad? Es la velocidad, pero no es una presión extremadamente grande, ya que no están sometidos dentro de una tubería tampoco, ¿verdad? Y esos son los que nosotros trabajamos para equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Se utilizan para hacer circular el aire dentro de un espacio, introducir aire fresco y desplazar el aire en los ductos. Ahorita, estos son los sistemas que nosotros debemos estar teniendo mucho cuidado con la situación actual, ¿sí? No podemos estar forzando un aire dentro de un sistema con una presión o con una velocidad muy alta. Entonces los ventiladores deben estar trabajando a velocidades y presiones muy bajas. ¿Qué tipos de ventiladores tenemos? Tenemos axiales, de ductos y centrífugos. Con este último, se van a dar cuenta ustedes que el tipo de equipo de tipo centrífugo lo podemos manejar como un ventilador, como un soplador y como un compresor. ¿Qué es lo que va a cambiar? La presión a la que estén trabajando estos equipos, ¿sí? Esa tal vez es la imagen un poquito representativa de los ventiladores axiales. Seguramente cuando ustedes pasaron por los laboratorios de química aquí en la universidad, se dan cuenta que en las ventanas y en las partes superiores de las puertas estaban este tipo de equipos. Quienes llegaron también a los laboratorios de ¿cómo se llama? De soldadura. Ahí ustedes trabajaban con un sistema de purificación de aire, ¿sí? Estos trabajan como sopladores, no como ventiladores, pero en la puerta de salida, en la pared de salida del laboratorio existían estos ventiladores, ¿verdad? Entonces, como les decía, su presión estática es casi cero. Podemos trabajar con 2 hasta 6 aspas y el objetivo es hacer circular el aire, ¿sí? No estamos agregando presión relativamente baja, y lo que nosotros queremos es hacer que el aire fluya para generar condiciones de confort. Hay tamaños mínimos hasta tamaños grandes, hasta 50,000 pies cúbicos por minuto, pero la presión sigue siendo cero, es decir, estamos moviendo una gran cantidad de aire, pero a presiones relativamente bajas. Los ventiladores de ducto tienen una configuración similar. La diferencia es que estos están instalados dentro de las tuberías o dentro de los ductos. Entonces, manejan cierta presión porque
el ducto va generando ese incremento de presión, pero no es una presión muy alta. Incluso estos ventiladores de ducto ustedes los pueden ver construidos, unos a la mitad de la tubería, ¿sí? Otros van a estar siendo instalados al final de la tubería, es decir, como generando una presión baja siempre, pero negativa para poder estar extrayendo todo el aire, o los de ducto de empuje, es decir, están al inicio de la tubería. Entonces son las tres configuraciones de los ventiladores de ducto. Y como les dije, existen ventiladores, sopladores y compresores centrífugos. Estos son los que ustedes han visto normalmente, no sé si se dan cuenta, pasa uno por algún lugar que quieren hacer alguna promoción y hay de aquellos como especie de muñecos, ¿sí? Que están siendo accionados por aire, que es un sistema como de tubos, ¿verdad? Y entonces lo que estamos trabajando ahí son a veces sopladores centrífugos. Para los famosos saltarines que ponen en algunas fiestas o en algunos parques, lo que yo voy a tener es un compresor centrífugo que me va a permitir mantener una presión sin generar una sobrepresión en el sistema y que pueda hacer que fallen estos equipos, ¿sí? Entonces, normalmente la geometría de los impulsores está adaptada para manejar los gases en lugar de líquidos. Y aquí podemos ver los tipos de rotores para ventiladores centrífugos, ¿verdad? Podemos tener aspas inclinadas hacia atrás y cada una de estas configuraciones nos va a estar dando características diferentes de los tipos de ventiladores o compresores, ¿verdad? Vemos aquí el triángulo de velocidades y vamos a estar viendo cómo cada uno de ellos puede estar generando una mayor velocidad a diferentes presiones y cada una de las configuraciones también puede hacer cambiar el nivel de ruido y la eficiencia de los compresores y la aplicación que necesitamos para estos compresores, ¿verdad? Sopladores. Los sopladores van a estar trabajando entre 2 a 15 libras por pulgada cuadrada. ¿Cuáles son las aplicaciones? Si ya yo tengo, por ejemplo, un sistema de calefacción o de ventilación o de aire acondicionado de alta capacidad, por ejemplo, centros comerciales, ¿sí? O bodegas, voy yo a una tienda de conveniencia muy grande, ustedes pueden observar que hay un sistema de ductería en la parte superior y que van a estar trabajando muchas veces con sopladores, ¿verdad? Que van a trabajar grandes cantidades de caudal con bajas presiones, ¿verdad? Y también otras aplicaciones es el suministro de aire de combustión en hornos. ¿Qué tipo de hornos? Hornos en panificación, incluso hornos en los sistemas de procesos de, por ejemplo, los hornos de cementos Progreso, ¿sí? Trabajamos con sopladores que son los que permiten que los gases se vean movidos, ¿verdad? A través del horno. Y los compresores, que tal vez va a ser el tipo de equipo que vamos a detenernos un poquito más, porque trabajan a altas presiones, nos sirven para estar trabajando en procesos de automatización neumática, en los procesos de manufactura. Más adelante nosotros vamos a trabajar, ya vimos manejo de agua, ¿se recuerdan que cuando nosotros trabajamos, vamos a ver, ahí está compartiendo Jorge, vamos a ver qué compartió. Más o menos como eso. Excelente, sí. Ahí lo que se está usando es un ventilador centrífugo. Ahí cuando ustedes puedan ver el video que compartió Jorge. Excelente, Jorge. Buenísimo. Bueno, les comentaba, estamos trabajando manejo de agua, ¿de acuerdo? Luego ahorita estamos trabajando aire comprimido
y posteriormente vamos a ver hidráulica de potencia. Nosotros necesitamos para los sistemas de manufactura, donde yo no necesito aplicar una gran fuerza, ¿sí? Pero necesito una reacción rápida, los sistemas neumáticos. Más adelante vamos a ver que para las aplicaciones en las que yo necesito altas cargas, aunque la velocidad no sea lo prioritario, sino que sea una velocidad más baja, utilizamos sistemas hidráulicos de potencia. Esas son las dos diferencias en la aplicación que vamos a ver ya ahorita al final del curso. Sistemas neumáticos y sistemas hidráulicos de potencia. Su configuración, su composición de equipos son muy similares. Lo único que va a cambiar es la velocidad, y como los sistemas hidráulicos manejan mayores fuerzas, la robustez de los equipos va a ser mucho mayor que los sistemas neumáticos, ¿sí? Entonces, vamos a estar trabajando el aire comprimido y necesitamos saber que para especificar los compresores, nosotros vamos a estar trabajando lo que es la capacidad de entrega de aire libre. Se van a dar cuenta más adelante, no en esta clase, sino que una de las especificaciones que ustedes van a ver en los compresores es que les va a estar dando la capacidad de entrega de aire libre. Es decir, la placa va a decir, estamos trabajando con 650 pies cúbicos por minuto. ¿A qué se refiere esa capacidad de entrega? A la condición como que yo estoy trabajando mi compresor y estoy dejando la válvula o la manguera a presión atmosférica. Es decir, lo que comprime mi compresor y lo está soltando a la atmósfera. Esa es la capacidad de entrega de aire libre. Esa es una de las especificaciones que nosotros vamos a encontrar en los compresores. ¿Y cuál es la segunda especificación? La presión del aire comprimido en el punto final de la descarga. ¿Por qué es que decimos que en el punto final de la descarga? Como estamos trabajando con un fluido compresible, la presión al inicio de la tubería sufre un gran cambio al final de la descarga y tienen que haber cierto rango de pérdidas de presión en los sistemas neumáticos que nos va a servir a nosotros también para poder diseñar. ¿Qué es algo que tenemos que considerar como un factor muy importante en los sistemas neumáticos? La condensación de la humedad en el aire. Cuando yo comprimo un gas, normalmente la temperatura se incrementa. Y cuando existe una incrementación de la temperatura, seguramente la humedad también va a ser presente y se puede condensar. Por eso es de que en los sistemas vamos a ver más adelante lo que son los enfriadores, ¿verdad? Para poder mantener una calidad de aire comprimido adecuada, ya que la humedad va a provocar corrosión y oxidación en los sistemas y no es lo que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Otro elemento muy importante es el tanque de compresión, ¿sí? Este es un dispositivo que a mí me va a permitir generar una alimentación ininterrumpida de aire comprimido, ¿sí? Es un depósito, ¿sí? Es un lugar donde yo almaceno aire a presión y que lo puedo trasladar a un caudal constante, evitándome las pulsaciones que pueda generar el tipo de compresores reciprocantes, por ejemplo. Es decir, el tanque de compresión es indispensable para un compresor tipo reciprocante y es sugerido para otros tipos de compresores, ¿sí? ¿Cómo clasificamos los compresores? Es la misma forma de clasificarlo que teníamos nosotros para las bombas. ¿Se recuerdan? Desplazamiento positivo, que son los más populares, y los dinámicos. La misma distribución, la misma clasificación y el mismo principio de funcionamiento. Por eso no nos vamos a detener en la forma en la que se están ellos trabajando, porque ya lo vimos en la parte de bombas. Aquí tenemos básicamente la distribución. Compresores de desplazamiento positivo y dinámicos
le podemos llamar turbodinámicos, que están los centrífugos, axiales y de eyector. Y en los de desplazamiento positivo, exactamente la misma distribución. Reciprocantes y rotatorios. Dentro de los reciprocantes, ¿cuál es el que más utilizamos? De pistón. ¿Dónde utilizamos de diafragma? En aquellas aplicaciones farmacéuticas de alimentos donde no deseamos que el fluido tenga contacto con los elementos mecánicos de mi compresor. Y los rotatorios de lóbulos, de anillo, de paletas, de una sola, de espirales. Los más utilizados también son, también podrían ser los de tornillo, ¿sí? ¿Qué otra clasificación podemos tener en los compresores? Y más que todo en los reciprocantes, son de simple o doble acción por el número de etapas en el que estamos trabajándolo y cómo está la disposición de los cilindros respecto al cigüeñal. ¿Qué es el cigüeñal? Es un eje que tiene cierta distribución, es un eje que de una vez tiene, digámoslo así, integrado el mecanismo de manivela, ¿verdad? ¿Cómo podemos impulsar el compresor? Por medio de energía mecánica a partir ya sea de motor diésel, motor eléctrico, turbina de gas. Entonces, esa es otra forma en la cual nosotros vamos clasificando los compresores. Por condición del aire comprimido, hay algunas aplicaciones que el aire viene contaminado con aceite o sin aceite, ya que, por ejemplo, los compresores de tornillo, como no podemos llegar a tener que cada uno de los tornillos pegue entre ellos, se utiliza aceite para poder generar esa película que comprime el aire. ¿Cómo lo montamos? Si es un compresor portátil o si es un compresor estacionario o si nosotros lo podemos estar trasladando. Entonces, esa también es otra forma de clasificar los compresores. ¿Y cuál es la forma de enfriamiento? Recuérdense de que estuvimos hablando de que tienen que ser enfriados, ¿verdad? Puede ser enfriado por aire, por agua o por algún tipo de líquido inyectado. Aquí vemos principalmente un conjunto, ¿sí? Casi siempre nosotros vemos este conjunto y decimos que es un compresor, pero el compresor es los elementos que generan un incremento en la presión del aire, ¿sí? La parte inferior es una parte del conjunto, pero no es como tal el compresor. Son elementos y vamos a ir viendo acá. Por ejemplo, la primera, recuérdense de que nosotros vamos a tener una válvula de salida. No sé si miran mi cursor. No se ve. No se ve. No se ve. Ok. Bueno, voy a tratar de ir mostrando vamos a ver. En la parte inferior izquierda, ahí está el número 1, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta válvula de salida? Recuérdense que en el depósito, el aire a presión empieza a tener una condensación del agua. Entonces, en el número 1, que tenemos en la parte inferior izquierda, es donde nosotros tenemos la válvula de salida de agua. Eso es para poder sacar la condensación del agua y evitar de que esa humedad sea trasladada al sistema. Por esa razón es que la válvula de salida del aire, que es la número 2, la vamos a encontrar en la parte del depósito, en la parte superior derecha. Siempre en los sistemas neumáticos nosotros vamos a buscar extraer nuestro aire por las partes superiores, nunca por las partes inferiores, porque si yo estoy obteniendo aire de una parte inferior, incluso de una tubería, yo voy a tener problemas con humedad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el número 2 está en la parte superior del tanque, del depósito de aire, del acumulador, se le llama también. ¿Qué otro elemento importante? Recuérdense que nosotros tenemos un compresor de desplazamiento positivo. ¿Se recuerdan ustedes que una bomba de desplazamiento positivo siempre necesitaba una válvula de seguridad?
ya que ella entrega un volumen constante de fluido y si nosotros no tenemos una válvula de seguridad, va a seguir incrementando la presión hasta que suceda algún fallo, ya sea en el compresor, en este caso, o en los depósitos o en los elementos. Aquí tenemos en el número 3 que sería en la parte superior izquierda del tanque, tenemos el número 3. Esa es una válvula de seguridad que normalmente está configurada por medio de un sistema, de un muelle, de un resorte, que al superar la resistencia del resorte, él va a generar un escape del aire a presión a sobrepresión, ¿sí? Necesitamos tener un control de la presión en nuestro sistema y por eso es que aquí tenemos en la parte, el número 4, nuestro manómetro, ¿sí? Es un manómetro de Bourdon normalmente que me permite a mí estar controlando la presión dentro del sistema. Luego tenemos, ¿se recuerdan del presostato? Yo creo que más adelante tenemos otra diapositiva donde encontramos un sistema mecánico, eléctrico, que a mí me permite controlar el arranque y el apagado del compresor a través de un presostato, que es este número 5. Aquí, esta caja que está en la parte superior central un poco del depósito, es mi presostato, ¿verdad? Ese es el elemento que le va a mandar o accionar el arranque o el paro del compresor. El 6, como ya lo estamos viendo, es el tanque de compresión, es un acumulador. Van a ver ustedes las prácticas que tienen en neumática que no solamente en el compresor podemos tener tanques de compresión, podemos tener acumuladores a lo largo de nuestro sistema neumático que me permite garantizar cierta presión o cierto caudal de aire comprimido en algunas aplicaciones, ¿sí? Pero aquí tenemos el tanque de compresión central, digámoslo así. Las bases para el motor eléctrico, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí no muestran el motor. Solo tenemos todo esto que está cuadriculado, que vamos a adelantar de una vez el número 8, que es la protección, ¿sí? ¿Por qué es que tenemos esta protección de seguridad? Porque en este lugar es donde va a estar acoplado al motor eléctrico, que aquí prácticamente solo dejaron las bases en el número 7, que lo tenemos en el depósito en la parte superior derecha, solo ahí tenemos la base. Ahí debe ir acoplado el motor eléctrico u otro tipo de motor acoplado por medio de una polea hacia el compresor. Siempre debemos de garantizar que nuestro aire va a entrar libre de impurezas y para eso sirven estos filtros, este filtro de admisión, el número 9. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el área donde donde se deposita el filtro de admisión, que es un filtro normalmente de papel, ¿verdad? Bajo las especificaciones y el tamaño de partículas que permite ingresar. El 10, pues prácticamente es la base del compresor, ¿sí? Las patas. Abajo debería ser la base del depósito, ¿sí? O la base del tanque, que es esta en la parte inferior. Y nosotros aquí podemos ver el 11. Realmente aquí tenemos el cilindro de la primera etapa. Es decir, es la parte por la cual ingresa nuestro aire. Aquí este compresor que ustedes ven tiene 2 cilindros de la primera etapa. En los dos tenemos sus filtros de entrada, ¿sí? Es la primera compresión que realiza nuestro sistema y ese aire con una presión mayor se incluye o se ingresa, ¿sí? El depósito de aceite. Voy a pasarme al número 13 que me interesa, que es el cilindro que está en la parte superior derecha, superior central, ¿sí? Ese es el cilindro de la segunda etapa, es decir, el aire que ingresó con cierta presión, que sale con cierta presión de la etapa 1, entra a la etapa 2 para incrementar la presión y luego a través de la manguera va
hacia el depósito. Todo elemento en movimiento necesita lubricación, necesita refrigeración, y por eso es que este housing, este depósito de aceite es donde mi sistema de biela-manivela generalmente y constantemente se mantiene lubricado. Aquí básicamente tenemos un compresor reciprocante de 2 etapas, como ampliando lo que se vio en la anterior. Tengo un video más adelante que nos explica mucho mejor y por eso no me voy a detener en esta diapositiva. Pero en el contenido ustedes ya lo van a tener para determinar los elementos que tenemos, ¿sí? Tenemos un elemento interenfriador, el número 1. Tenemos el filtro de la succión en el número 2. Aquí lo ponen de un tamaño pequeño, solo representativo, que es en el cilindro derecho, ¿verdad? Tenemos el pistón. Las aletas, normalmente del compresor, ustedes que están viendo termodinámica van a tener claro que a medida de que yo incremento la superficie de contacto, puedo generar una mayor transferencia de calor. Entonces, esa es la razón por la cual tiene esta configuración las aletas. Es decir, aquí estaría esto siendo enfriado por un líquido, ¿sí? Elemento del interenfriador, el 1, y también por las aletas, es decir, enfriado por algún líquido, por agua y por aire. Luego la biela, la distribución de la manivela del cigüeñal, ¿sí? El cárter, que es, digamos, el depósito del aceite, y el cilindro de la segunda etapa. Esto lo vimos en bombas, en los cuales yo puedo tener un cilindro de simple acción y de doble acción. Entonces, algo que es importante es que no confundamos lo que son etapas de compresión con acciones de compresión, ¿sí? Este es simple acción y puedo estar trabajando en varias etapas, como el de doble acción, y lo puedo estar trabajando en varias etapas. ¿Cuál es la aplicación de los compresores de simple acción? Prácticamente pequeñas capacidades. No sé si ustedes se han dado cuenta, aquellos compresores que ustedes miran en tiendas de ferretería, o vamos a ferreterías, ¿sí? Y vemos compresores pequeños. Estos son de simple acción. Son compactos. Normalmente son enfriados por aire, no son enfriados por agua. Y las demandas de aire comprimido no son frecuentes. Es decir, yo quiero hacer alguna aplicación muy pequeña, trabajo este tipo de compresor. Ya si utilizo un compresor de doble acción, ya genera una entrega de aire duplicada a los de simple efecto. Voy a tratar de tomar un pequeño video del compresor que tenemos aquí en los laboratorios, que es un compresor de doble efecto, y vamos a ver la placa de este compresor, ¿de acuerdo? Enfriados por agua por lo regular, trabajo continuo y de servicio pesado. Es una velocidad más alta del pistón, reduciendo el tamaño del compresor, ¿verdad? Normalmente mayor desgaste en los anillos, forros, empaques, y temperaturas más bajas de descarga en relación a la de simple acción, ¿sí? Los de doble acción entregan normalmente a 140 grados centígrados, y los de simple acción van a estar entregando a unos 240 grados centígrados la temperatura de su aire comprimido. ¿Cuáles son los criterios que yo debo de considerar para seleccionar un compresor? ¿Sí? La presión. La mayoría de los sistemas, como ya lo habíamos visto, están trabajando para presiones de 6 a 7 kilogramos por centímetro cuadrado, o de 85 a 100 libras por pulgada cuadrada. Cuando tengo sistemas de tuberías muy largas, debo de incrementar mi presión por lo mismo, porque voy a tener pérdidas a lo largo de las tuberías. Entonces, se trabajan presiones de 110 a 130 libras por pulgada cuadrada. Si ustedes se dan cuenta, esta parte del curso es de mucho concepto, de mucha comprensión y de muchas especificaciones y datos, ¿de acuerdo? Esta va a ser la tercera parte del
digamos, va a ser el tercer parcial. Por favor, les pido que tomen nota. El tercer parcial va a ser un parcial individual de forma de entrevista con cada uno de ustedes. Voy a generar un banco de preguntas y a cada uno voy a realizarle algunas preguntas de concepto y de cálculo. Se los comento de una vez porque sí voy a necesitar que para el tercer parcial ustedes puedan contar con cámara, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, si alguien todavía no cuenta con alguna cámara para esa fecha, yo creo que ya está en el portal, por favor que alguien les preste alguna cámara o que ustedes consideren que para ese día es bien importante que cuenten con ese recurso, ¿sí? Esa va a ser la modalidad del tercer parcial y así ustedes se van a dar cuenta que el curso tiene diferentes modalidades, ¿verdad? Y dependiendo de cómo nos funcione el tercer parcial, podría ser también la modalidad del examen final. ¿Cuál es uno de los objetivos? Si nosotros seguimos de esta forma o si regresamos presencialmente, ustedes siempre como profesionales van a estar vendiéndose a ustedes, vendiendo un proyecto, vendiendo un sueño, y si deciden hacer la evaluación comprensiva, van a tener que estar delante de personas evaluándolos y ustedes exponiendo, ¿de acuerdo? Entonces, les hago este paréntesis, ¿sí? Probablemente nosotros tengamos en alguna parte de nuestra producción, en alguna parte de la empresa, estaciones que solicitan o necesitan una presión mucho más elevada a la que estamos hablando. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es trabajar o instalar compresores pequeños para aplicaciones de ese tipo. Y si nosotros necesitamos trabajar con presiones menores a la que mi compresor está trabajando, pues sencillamente lo que nosotros utilizamos es una válvula reductora de presión. Puedo tener una aplicación que está trabajando a 40 libras por pulgada cuadrada, otro servicio que está trabajando a 60 libras por pulgada cuadrada y mi sistema está trabajando a 80 libras por pulgada cuadrada. ¿Qué es lo que yo utilizo? O una válvula reductora de ramal, o más adelante vamos a ver lo que se llama una unidad de acondicionamiento. Cuando ustedes vayan ahorita a su práctica de neumática, van a comprender mejor lo que es una unidad de acondicionamiento. Me voy a adelantar un poco. Una unidad de acondicionamiento es un conjunto de elementos y equipos que a mí me permiten acondicionar mi aire. ¿Qué significa? Puedo graduar presión, puedo garantizar que estoy restándole humedad nuevamente, puedo distribuir mi aire, puedo conocer cuál es la presión y puedo incluso lubricar el aire que voy a estar trasladando en mi sistema, ya que al final de cuentas un sistema neumático, ¿qué es lo que va a pretender? Realizar un movimiento, realizar una acción mecánica, ya sea a través de un dispositivo, de un cilindro, ¿sí? De un pistón o de un motor. Entonces, tienen partes móviles y necesitan ser lubricadas, ¿sí? ¿Cuál es el otro criterio que debo de considerar? La capacidad. A eso yo le llamo el volumen requerido de aire por unidad de tiempo y es lo que nosotros hemos conocido como caudal, ¿sí? Para operaciones continuas la demanda será la suma de cada una de las unidades o dispositivos. Más adelante en el curso nosotros vamos a integrar este conocimiento, como lo hicimos con la bomba, hasta un sistema de tuberías y equipos que requieren aire y vamos a saber cómo vamos a dimensionar nuestro compresor y nuestro sistema. ¿Sí? ¿Cuál es la selección final de un compresor? Debemos tomar en cuenta si es más económico y eficiente estar colocando un compresor pequeño para cada una de las aplicaciones que yo tengo en mi sistema de producción o si debo tener una llamada casa de fuerza, es decir, una unidad centralizada de compresores o de un compresor central. Todo eso lo vamos a tener que estar haciendo y evaluando de acuerdo a costos. Y dependerá
de la disposición de la tubería, de qué necesidades tengo en el sistema, de cuáles son las distancias que yo tengo. Por eso es bien importante como ingenieros industriales, que hay varios de ustedes, o como ingenieros mecánicos, poder distribuir mi planta de la forma más eficiente, ¿sí? El tanque de compresión, ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Es necesario en todos los compresores reciprocantes. Nunca van a encontrar ustedes un compresor reciprocante sin un tanque de compresión. Y es conveniente para otros tipos de compresores. ¿Cuál es su objetivo? Elimina las pulsaciones del flujo producido en una maquinaria y nos da la capacidad de reservar una cantidad de aire, incluso energía neumática, ¿verdad? Así lo podríamos definir. Y en este depósito también nosotros podemos enfriar el aire y condensar parte de su humedad. Debe tener como capacidad mínima el contener el aire entregado durante 1 minuto por el compresor, ¿verdad? Esa es, digamos, la cantidad mínima. Nosotros determinamos ese flujo que es el que me está dando la placa de mi fabricante, que me va a decir, es de tantos pies cúbicos por minuto. Es decir, esa cantidad es la que debe de contener mi depósito como mínimo, pero puede ser un depósito mayor, ¿verdad? Volumen de entrega del compresor, consumo, el tamaño del tanque de compresión. ¿Qué factores debo de considerar? El volumen de entrega del compresor, el consumo del aire por sistema. Algo que es bien importante, jóvenes, es que en el sistema de compresión es importante la presión, pero el factor más determinante es la capacidad, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga un sistema de tanque y un compresor en el cual yo tenga una presión de 100 libras por pulgada cuadrada, si mi capacidad es de 20 litros, por decirlo así, de volumen, y mi sistema me está demandando 40 litros por minuto, no me va a funcionar. El factor más importante es el consumo de aire, ¿sí? Eso es bien importante. La red de la tubería también, lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la diferencia permisible de presión en las tuberías? Esto es un factor que lo vamos a ver más adelante. Y lo que yo les decía, no es problema que el tanque sea de una capacidad mayor a lo requerido. No hay para nada problema. Y aquí los elementos principales de un tanque de aire comprimido. En primer lugar, el separador de agua. Si ustedes se dan cuenta, al salir de la línea de presión de mi compresor, ¿sí? Que incluso aquí estaría antes del número 2, que es un intercambiador de calor, donde yo permito condensar la humedad y llevarla al separador de agua para que ya entre directamente mi aire con la, perdón, con la menor cantidad de humedad, ¿verdad? La línea 3, como les dije, siempre, siempre, siempre en la parte superior del tanque es de donde yo voy a tomar el aire, nunca abajo. ¿Qué es lo que tenemos abajo? Es el drenado, el drenaje, ¿sí? La válvula de salida de agua, que es el número 7. Siempre tenemos nuestra válvula de seguridad para proteger el sistema. Tenemos el manómetro, el tanque de almacenamiento y el drenaje para el agua. Siempre, ya que estamos trabajando con un fluido que va a estar aplicándose aire a presión. El presostato ya lo vimos anteriormente, no me voy a detener cómo es el sistema de funcionamiento y cómo es un sistema mecánico que acciona un interruptor eléctrico, ¿verdad? No vamos ahorita a definir esto, ¿de acuerdo? El tema de la condensación del agua. El aire atmosférico siempre contiene humedad. La capacidad del aire de contener esta humedad aumenta con la temperatura, ¿sí? Y disminuye con la presión.
Al comprimirse el aire, entonces, aumenta la temperatura al inicio y luego llega a temperatura ambiente y aumenta la presión. El aire pierde la capacidad de contener la humedad y la condensa. Y la humedad es perjudicial para las herramientas, por lo cual necesitamos eliminarla. Una de las soluciones que tenemos para estar controlando la humedad de nuestro aire comprimido son los posenfriadores. Son intercambiadores de calor con agua para enfriar el aire y permitir que éste se condense. Un solo posenfriador es suficiente, separadores de humedad también, y también en el sistema, ahorita vamos a ver una ilustración de qué significa que cada ramal debe salir por la parte superior de la línea principal. Aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, es las características que nosotros debemos de considerar en un sistema neumático para poder controlar la humedad. ¿Cuáles son estas? Primero tenemos el compresor del aire en el número 1 que traslada su aire comprimido al tanque con el número 2. El número 3 es la trampa de condensado. Pero vean, a mí lo que me interesa es al salir el aire comprimido por la parte superior del depósito, una de las cosas principales es que mi tubería principal o mi ramal principal no debe ir a nivel. Tiene que tener una pendiente entre el 1 y 2%, ¿sí? ¿Qué significa el 1 o 2%? Por cada 100 metros de longitud, yo bajo 1 metro, ¿verdad? Es prácticamente una pendiente. Siempre debe de existir esa pendiente para que pueda llegar a la parte final de la tubería donde tenemos el condensado. Pero si ustedes se dan cuenta, arriba del número 10, se dan cuenta cómo cuando yo tomo aire de mi línea principal, siempre voy a utilizar una configuración que se le llama cuello de cisne, ¿sí? Tomo de la parte superior para evitar la condensación de mi tubería, voy hacia arriba para garantizarme que va a pasar la menor cantidad de humedad y ya vamos hacia los siguientes elementos, ¿verdad? El grifo de drenaje, el número 4. Tenemos un acumulador secundario, ¿se dan cuenta? De aire, ya para una estación de trabajo. El 6 es la unidad de servicio o la unidad de mantenimiento que yo les comentaba, que ustedes la van a ver en su laboratorio, el cual consta de una válvula reguladora de presión, de un filtro de humedad y muchas veces también de una unidad de lubricación. Es decir, aquí utilizamos un Venturi, ¿verdad? Un Venturi donde yo por diferencia de presión voy a generar una lubricación, ¿verdad? Para mi sistema ya de trabajo. La 7 pues era una válvula de conexión y desconexión arriba del depósito principal. La 8 lo tenemos como el tubo de salida del tanque, ¿verdad? El 9 ya es un acumulador de aire dentro del sistema neumático, es decir, tenemos otro acumulador. Nosotros podemos continuar teniendo diferentes acumuladores de aire, dependiendo. Aquí tenemos todo acortado. ¿Se recuerdan de que estas líneas entrecortan la tubería para poder mostrar diferentes longitudes, ¿verdad? Y la 10, que es una tubería ramal, que siempre va a salir con la configuración de cuello de cisne. Y muy importante, la pendiente de la tubería. Este es el contenido hasta acá. Perdonen que lo hice tan rápido. Es una presentación que se tiene. Y quisiera preguntar si hay alguna duda hasta el momento o algún comentario de todo esto que hemos visto. Solo el miedo al tercer parcial, Inge. Ah, no, pero sí es algo que va a estar, es una nueva modalidad comentada con el director de carrera. Él está de acuerdo en que se realice también de esa forma, ¿verdad? Entonces, no se van a estar ahí tardando en escribir, sino que se van a tener que estar preocupando de comprender bien los conceptos y explicarlos, ¿de acuerdo?
Es una prepráctica para sus privados. ¿Alguna otra duda, comentario? No, la verdad no, Inge, todo bien. Es más de teoría y de saber bien leer los conceptos. Así es. Creo que ya que tenemos un poco de tiempo, voy a compartirles un pequeño video para poder finalizar con la sesión, ¿de acuerdo? Bueno. El grupo compresor es el encargado de captar el aire del medio ambiente y almacenarlo a altas presiones. El grupo compresor, que nosotros llamamos de manera errónea, en sí se compone de 3 elementos muy importantes. Como podemos observar, cuenta con un motor eléctrico, que es el encargado de generar el movimiento rotatorio necesario, el compresor en sí, para este caso neumático, que es el encargado de captar el aire del medio ambiente y comprimirlo. Finalmente, tenemos el depósito acumulador de aire, que se encarga de acumular todo el aire a presión que le proporciona el compresor. Cada uno tiene su propia simbología según norma. En algunos casos, el símbolo del depósito se denota de esta otra forma. No confundir con los símbolos que se ven en la hidráulica, ya que son similares pero no iguales. ¿Y por qué es necesario saber esto? Pues porque si estás trabajando en una planta industrial, verás planos neumáticos como este, en los cuales se denota claramente los símbolos de los 3 elementos antes mencionados. Tipos de compresores. Voy a regresar un poco. Este tipo de diagramas son los diagramas que nosotros vamos a estar acostumbrándonos a conocer. En las prácticas que ustedes ahorita van a tener, los van a empezar a utilizar. No me voy a adelantar, pero sí es una simbología que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Se denota claramente los símbolos de los 3 elementos antes mencionados. Tipos de compresores. Acá se muestra una clasificación de los tipos de compresores que existen. Veamos algunos de ellos. Compresor alternativo de pistón. Se basa en la transformación de un movimiento rotativo en otro alternativo, similar a los motores de combustión interna de los autos, pero en sentido inverso. El funcionamiento es simple. Cuando el pistón baja, una válvula en forma de T invertida deja pasar el aire. Y cuando el pistón sube, cierra la válvula de entrada de aire y abre otra válvula, la cual permite llevar el aire a presión al depósito. Este proceso se repite muchas veces hasta comprimir el aire a una presión deseada. En un compresor de pistón de 2 etapas clásico se puede apreciar el funcionamiento. El motor que se muestra es el encargado de suministrar el movimiento al pistón a través de una biela de transmisión. Compresor de membrana o diafragma. Estos son muy similares al compresor de pistón, con la única diferencia en que el sellado de la cámara depende de una membrana fijada en la parte superior de la biela. Compresor radial de paletas. Este cuenta con paletas radiales montadas excéntricamente dentro de una carcasa cilíndrica, que permite atrapar el aire y comprimirlo para luego ser llevado al depósito. Compresor rotativo de tornillo helicoidal. Este compresor está compuesto por 2 rotores, que son tornillos helicoidales paralelos. El funcionamiento es simple. El aire atrapado en la entrada viaja entre los tornillos de un extremo al otro, comprimiendo el aire cada vez más con cada vuelta que genera los rotores, en este caso los tornillos. Este tipo de compresor es usado para almacenar aire a altas presiones. Compresor rotativo lóbulo de Ruth, formado por 2 rotores iguales que habitualmente tienen forma de 8, aunque existen rotores de 3 lóbulos. Estos compresores trabajan a presiones bajas, por lo que se fabrican normalmente para presiones inferiores a 2 bares, y su utilidad en los equipos principales de aire comprimido es muy limitada. Y finalmente tenemos los compresores dinámicos continuos. Los compresores axiales están formados por varios discos llamados rotores. Entre cada rotor se instala otro disco denominado estator, donde el aire acelerado por el rotor incrementa su presión antes de entrar en el disco siguiente. El compresor centrífugo radial es un compresor dinámico. En este equipo, el aire aspirado entra directamente a la zona del rotor, guiado por la campana de aspiración.
Este tipo de turbocompresores dinámicos mayormente son usados en las grandes industrias. Vale la pena mencionar las partes y qué función cumple un grupo compresor convencional, ya que los compresores usados en las grandes industrias son similares. Los elementos son: el depósito es el recipiente encargado de almacenar el aire comprimido. El motor eléctrico es el que proporciona movimiento al compresor. Toma de aire es la entrada de aire del medio ambiente. El compresor es el encargado de comprimir el aire que le llega. Botón de arranque, parada, nos sirve para poner en servicio a todo el grupo compresor. El presostato es un interruptor de presión que es similar a un sensor que se encarga de abrir o cerrar el circuito según cambian los valores de presión que prefijemos. En pocas palabras, se encarga de apagar el compresor cuando la presión llega a la deseada. Manómetro del depósito. Se encarga de medir la presión que hay en el depósito. El manómetro de salida nos muestra la presión de aire comprimido cuando ésta se conecta a algún actuador o accesorio neumático. Reductora de presión. Esta nos permite regular la presión interna del depósito manualmente. Según esta regulación, el presostato debe actuar apagando o encendiendo al compresor. Salida de aire comprimido. Es la toma en la cual se debe conectar los accesorios neumáticos. Válvula antirretorno o de retención. Nos permite mantener la presión en el depósito. Válvula de purga. Sirve para dar mantenimiento y para expulsar el aire sobrante junto con el agua que se acumula en el depósito. El aire que es almacenado en el depósito del compresor normalmente está compuesto de una pequeña cantidad de partículas de agua, el cual se le llama humedad. Este aire comprimido no puede ser conectado directamente a los actuadores o accesorios neumáticos, por lo que tendría que pasar por un proceso de purificación y preparación antes de llegar a ellos. Es así donde entra la unidad de preparación de aire FRL, que significa filtro regulador y lubricador. Esta unidad la vamos a ver más adelante.